Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer enorme estar con ustedes para compartir la palabra de Dios este miércoles de estudio bíblico. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo capítulo 10 y vamos a leer el versículo 24 y 25. Y esta noche vamos a hablar un poco acerca de el discípulo y la oración. Mateo 10, 24, 25 dice así. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? La parte que nos vamos a enfocar es la que habla, ¿no?, acerca de lo que es el discípulo y el discipulado. Y el Señor, en cierta manera, está explicando lo que es un discípulo. Si usted va al diccionario y busca qué significa la palabra discípulo, usted se va a dar cuenta que en el diccionario lo define como una persona que aprende de un maestro. Es alguien que recibe enseñanza de un maestro para recibirla, para aplicarla y para llevarla a cabo. Ahora, en la antigüedad, un discípulo se acercaba a un maestro y ese discípulo prácticamente se iba a vivir, se iba a convivir con ese maestro. Estaba con esa persona en su casa, le servía, le preparaba las cosas, incluso a veces hasta dormía en la casa con esa persona, con ese maestro, y andaba por todos lados con ese maestro, aprendiendo todas las cosas de su maestro. Eso hacía el discípulo. Entonces, hablando nosotros no como discípulos de Cristo, esto no es muy diferente. Nosotros estamos llamados a aprender del Señor, a recibir del Señor, pero hay otro mandato que el Señor nos dejó a nosotros. Y es que así como nosotros aprendemos del Señor, tenemos también que guiar a otros a la enseñanza para que sean también discípulos de Cristo. Pues el Señor nos dijo que vayamos por el mundo, prediquemos el Evangelio y que hagamos discípulos, que podamos hacer discípulos a otros. Ahora, nosotros todos, querramos o no, estamos enseñando constantemente, incluso a veces hasta a nuestros hijos, incluso a las personas que nos rodean. Estamos influenciando en las personas. Ahora, la influencia o va a ser positiva o va a ser negativa. Indiscutiblemente el Señor quiere que la influencia que ejerzamos en otras personas sea una influencia positiva y sobre todas las cosas una influencia de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña en su palabra. El discípulo, dice el texto, no es más que su maestro. Alguien dijo que uno no puede dar lo que no tiene. Usted no puede enseñar lo que usted no ha aprendido y no ha estudiado todavía. No va a ser algo que se va a producir por magia. Nosotros aprendemos algo y eso lo enseñamos a otra persona. Algo de lo que aprendemos de la palabra de Dios, entonces lo predicamos y lo enseñamos a otra persona. Pero si no lo aprendemos, es muy difícil que lo podamos enseñar a otros. Entonces, si recibimos del Señor y el Señor es toda la sabiduría que recibimos y que nosotros podemos aprender de Él, no podemos aspirar a que si Él es nuestro maestro, nosotros estar por encima del Señor. Por eso dice acá, el discípulo no es más que su maestro. No podemos estar por encima del Señor. Incluso recuerden, ¿no?, cuando Satanás, estando en el cielo, que no es algo acerca del discipulado, sino tomando el lugar y queriendo derrocar a Dios, me llama siempre la atención, ¿no?, de que cuando se habla de esta escena de que Lucifer quiso derrocar a Dios, se dice que él quiso ser igual a Dios. No se dice que quiso ser mejor que Dios. Mire usted que estamos ahora en la campaña, ¿no?, de los votos y todo lo demás, y debemos estar orando, ¿no? Hago un paréntesis con esto, ¿no? Debemos estar orando para que el Señor nos guíe por quien ejercer ese derecho, ¿no?, que tenemos como ciudadanos dominicanos que somos. Mire usted que cada candidato siempre propone algo que va a ser mejor o por encima del que está gobernando. Pero aquel que quiso tomar el lugar de Dios
no podía proponer algo que estaba por encima de lo que Dios estaba haciendo, porque por encima de Dios no hay nadie y no hay nada. Él quiso ser igual a Dios, tomar el lugar de Dios. Y vemos, ¿no?, la historia y sabemos de que Satanás fue echado del cielo. Y hoy está, y desde siempre, ¿no?, desde ese momento está buscando apartar a los seres humanos de Dios. E incluso es nuestro mayor enemigo y busca que nosotros no sigamos las pisadas de nuestro maestro, que no seamos discípulos fieles del Señor. La palabra nos enseña, ¿no?, de que el discípulo no es más que su maestro. Nosotros no podemos aspirar a ser más que nuestro Señor. Él es nuestro maestro por excelencia. Y no podemos incluso estar por encima de la Biblia. No podemos estar por encima de lo que la palabra de Dios enseña. Incluso si podemos, si vemos, ¿no?, lo que dice en Apocalipsis, que aquel que le agregue a lo que está escrito, hay una maldición dicha allí, ¿no?, de lo que va a suceder aquel que quita o pone. La palabra de Dios es inerrante y es exacta y es perfecta. Y lo que está escrito en su palabra, Dios nos los ha dejado para que nosotros lo podamos seguir así. Y nos debemos guiar por lo que dice la palabra de Dios. Entonces, como discípulos del Señor, no podemos aspirar a ser más que nuestro maestro. Sigue diciendo el texto que ni el siervo más que su Señor. Así como el discípulo, aquel que es enseñado por un maestro, no aspira, y es cierto, o sea, es lo lógico, usted no puede aspirar a ser más que aquel que le está enseñando. Usted está recibiendo la enseñanza y usted está aprendiendo de esa persona, así aprendemos nosotros del Señor. Pero así como somos también discípulos, aprendices del Señor, somos también siervos del Señor. El siervo no puede aspirar a ser mayor que su Señor, sino que está supeditado a obedecer lo que su Señor le dice. Y eso debemos hacer usted y yo, obedecer y hacer lo que el Señor nos dice. Sigue diciendo entonces que nos puede bastar a nosotros, así como en su momento el Señor le dijo al apóstol Pablo, ¿no?, cuando había orado 3 veces por aquel aguijón, el Señor le dijo, bástate mi gracia. Así le dice el Señor a sus discípulos, bástale al discípulo ser como su maestro. Seguir los pasos de su maestro. Aquel que está buscando aprender de su maestro va siguiendo sus pasos y su anhelo es llegar al conocimiento de su maestro. No quiere decir esto que es para tomar un lugar o para aplastar a ese maestro, si pudiéramos usar ese término, sino más bien, no, de poder recibir esa enseñanza y llegar a ser como su maestro. Cuando hablamos del discipulado, de ser discípulo del Señor y hacer también discípulos, pensamos, no, en que nosotros somos llamados a seguir a nuestro maestro, pero también debemos hacer discípulos, enseñar a otros para que sean discípulos. Ahora, la pregunta es, ¿discípulos de quién? O sea, cuando enseñamos a otros para que sean discípulos, no es para que sean nuestros discípulos, no son discípulos nuestros, son discípulos del Señor, es para que sean discípulos del Señor. Ir por el mundo y hacer discípulos, nos dijo el Señor. Pero no es nuestro, no es discípulo nuestro, porque a veces no nos preguntan, ¿cuántas personas estás discipulando? O estás haciendo algún discipulado con alguien, o tengo tantos discípulos. ¿Qué discípulos? Son discípulos del Señor y es para el Señor. Deben ser seguidores del Señor. En su momento Pablo dijo, sed seguidores de mí como yo de Cristo. Se puso a él como un ejemplo, pero para que no quedara duda, dijo, no es que yo soy el ejemplo, no, es que yo sigo a Cristo. Síganme ustedes a mí porque yo estoy buscando seguir a Cristo y ser como Cristo. Y ese debe ser el enfoque nuestro. Enseñar a otros, no para que sean nuestros seguidores, porque no es un tema, ¿no?, de buscar quién es más fuerte y quién sigue a quién y quién sigue a cuál, sino que todos debemos seguir a Cristo y mirar a Cristo, que Cristo sea el ejemplo, que Cristo, lo que Cristo hacía, hacerlo. ¿Cuántas veces nos preguntamos y decimos, bueno, si tienes una duda de cómo hacer algo, pregúntate si Cristo lo haría? Ese debe ser, y esa debe ser entonces la pregunta a realizarnos a nosotros y nuestro parámetro, lo que Cristo hace. No es si lo que el pastor o lo que el maestro hace, es lo que Cristo hace.
y lo que Cristo enseña. Y el maestro debe buscar enseñar a los demás lo que el maestro por excelencia enseña, lo que dice la palabra de Dios, y seguir lo que dice la palabra de Dios. Nuestra congregación practica, ¿no?, lo que la Biblia enseña, de tener un conjunto de ancianos donde ellos, en comunión y en combinación con lo que dice la palabra de Dios y estando unidos en la decisión, van guiando la grey. No es uno solo, porque el jefe, por así decirlo, ¿no?, y el que está por encima de todo y a quien seguimos y a quien debemos dar cuenta es al Señor. Entonces, cuando una congregación se guía por una sola cabeza, fuera de la que es Cristo, es una cabeza humana, está muy destinada a cometer error, porque las iglesias en su principio o en su inicio fueron fundadas y establecidas con pastores y ancianos. Y así creemos nosotros, ¿no?, como congregación. El siervo debe anhelar ser como su Señor, seguir a su Señor, y así el discípulo debe anhelar, seguir y ser como su maestro. Ahora, en Juan capítulo 8, versículo 31, nos habla un poquito más acerca de lo que debe hacer el discípulo, lo que usted y yo debemos procurar hacer como discípulos de Cristo. Recibimos esa enseñanza de parte del Señor y algo debemos hacer, ¿no?, con esa enseñanza. Dice el verso 31, Juan capítulo 8, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea, discípulos de él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Algo que el discípulo de Cristo debe anhelar y procurar es permanecer en la palabra de Dios. No es algo de si en el pasado yo lo hice o si ayer lo hice, es algo de cada día. Lo hice ayer, lo hice hace años, lo debo hacer hoy. Permanecer en la palabra de Dios. Lo que Dios dice en su palabra. Eso lo va a preservar a usted y a mí de no apartarnos de la fe y de no apartarnos del Señor. Permanecer día a día en lo que el Señor nos enseña. Porque esta vida cristiana, muchas veces decimos, ¿no?, que es una carrera maratónica. No es como usted comienza, sino también como usted termina. Y no es si usted va con toda la fuerza y todo rápido y vamos, vamos, vamos. Es algo maratónico. Es una carrera maratónica donde probablemente nos va a llevar muchos años. Y no es si en un momento fui fiel al Señor y guardé su palabra. Es que hoy también debo ser fiel al Señor y guardar su palabra. Y es que mañana también debo ser fiel al Señor y guardar su palabra. Y es que si hoy tuve un devocional en la mañana temprano, meditando en la palabra de Dios, orando a Dios, es que mañana también debo hacerlo. No es que si ya lo hice hoy, ya mañana no me funciona. Pues todos los días comemos, ¿no? Y comemos en la mañana, al mediodía, y ahora en la cuarentena hasta 4 veces o 5 veces al día, ¿no? En lo que usted va picando y va agarrando aquí, va poniendo manos allá. Entonces así nosotros debemos procurar alimentarnos día a día de la palabra del Señor. Y no es, como dije en una ocasión, ¿no?, en otra oportunidad, no es algo de que si recibimos las predicaciones en YouTube o por aquí o por allá, es apartar ese tiempo para nosotros meditar directamente de la Biblia. Que Dios nos hable directamente a nosotros. Que Dios te hable a ti, hermano, directamente, a través de su palabra. Y que Dios me hable a mí, porque lo que le pueda estar pasando a otro hermano es diferente a lo que me pase a mí. Y las decisiones que estoy tomando yo ahora es diferente posiblemente a la decisión que usted está tomando o que debe tomar más adelante. Y debemos procurar esa enseñanza de parte de Dios. El discípulo no aspira a ser más que el Señor. Aspira a ser como su maestro, estando ahí a los pies, como estaba y decía el apóstol Pablo. Yo estaba a los pies de Gamaliel. Ese era su maestro antes de conocer al Señor. Y estar a los pies del maestro. Señor, habla, que tu siervo oye. Ahora el siervo escucha y debe ejecutar, debe obedecer,
Porque ¿para qué entonces recibimos si no vamos a hacer? Esa debe ser entonces nuestra prioridad, recibir del Señor para ejecutar, buscando ser discípulos del Señor, pero también haciendo discípulos, seguidores de Cristo. No son seguidores míos, no son seguidores suyos, son seguidores del Señor, seguidores de Cristo, porque el Señor es el único que permanece para siempre. Es el único. En ocasiones Dios nos va a usar a nosotros para darle la primera enseñanza y hasta por mucho tiempo, ¿no? Enseñanzas a otros hermanos. Y nos vamos edificando y vamos creciendo mutuamente. Pero todos miramos al Señor. Todos estamos enfocados en seguir al Maestro por excelencia. Yo a veces pienso, imagínese usted lo maravilloso que es que en ocasiones nosotros leemos la Biblia y hay una porción que impacta tanto nuestro corazón que decimos, wow, Señor, qué hermosa palabra. Hace unos días que estábamos terminando las clases ya con los muchachos ahí en el colegio de manera virtual. Hemos tenido que hacer las clases así. Y a uno de los muchachos del secundario que no había estado haciendo sus tareas, yo le puse un trabajo de un salmo, el Salmo 27. Y él hizo su trabajo y todo. Y luego que me envió el trabajo, me envió una nota de voz y me dice, profe, gracias. Gracias por el trabajo. Y la verdad que me quedé impactado con el versículo 10, perdón, con el versículo 10 del Salmo. Y lo leí varias veces. Es un chico que no es creyente. Y yo me quedé pensando, ¿no? En el impacto que produce la palabra de Dios en las personas, que a veces uno da las cosas, ¿no? Y quizás no piensan en el impacto que va a producir. Pues ese muchacho me agradeció por ese trabajo y que ese texto había tocado su corazón y que lo había leído como más de 10 veces, me dice, y que eso le tocó. Y yo digo, caramba, ¿no? ¿Cómo las líneas, ¿no? Las páginas de este libro pueden impactar tanto el corazón nuestro? Imagínese usted lo que eran las personas escuchando a Cristo directamente, escuchando a Jesús. Lo privilegiado que fueron esas personas de escuchar a Jesús en vivo, escuchando las enseñanzas del maestro. Incluso en un momento la Biblia nos dice, ¿no? De que las personas se maravillaban y decían, es que nunca habíamos escuchado hablar a alguien así. Es que nosotros lo escuchamos y nos quedamos anonadados escuchando a este hombre hablar. Y es que era el mismo Dios, hablándole directamente a las personas. Ahora, lo interesante de esto es que, caramba, muchos escuchaban y otros, en vez de decir como decían los otros, de mirar y reconocer que era el mismo Dios, que era el mismo Jesús, el Mesías que estaba hablando, vemos que algunos creían e eran impactados, pero otros lamentablemente buscaban lo malo y decidían no escuchar y comenzaban a criticar y no recibir la enseñanza y a mirar los defectos y decir, pero ese es el hijo del carpintero. ¿Y de dónde tiene estas palabras? ¿Fue a la escuela? No, pero no puede ser. Pero de ahí, de Galilea. No, pero miren ustedes y lean que de Galilea no ha salido nada bueno. No se puede esperar algo bueno. Porque es que verdaderamente el Señor va a impactar en el corazón de aquel que está dispuesto a recibir la enseñanza. Asimismo como el sol con su intensidad puede endurecer el barro, asimismo con su intensidad puede ablandar una barra de mantequilla. Y eso produce la palabra de Dios en el corazón del ser humano. O puede endurecerlo o puede ablandarlo. Todo va a depender de cómo esté su corazón y el mío. Ahora, ¿sabe usted qué endurece nuestro corazón? El pecado, el orgullo, la falta de humildad, de no percibir lo que Dios nos dice, creernos no que quizás no es así, como el Señor nos dice, lo leemos y no lo entendemos porque tenemos otra postura. Somos llamados a ser seguidores de Cristo, a recibir su palabra, a obedecer su palabra, a ser guiados por su palabra
y todos estamos en el mismo nivel de recibir la palabra de Dios. Al que tiene un mes de creyente, al que tiene un año de creyente, al que tiene 30, 20 años, todos. Porque así como hemos dicho, ¿no? De que Satanás es uno de nuestros enemigos, también usted mismo es su propio enemigo. Pues está la carne en usted y está la carne en mí, que todos los días se levanta rebelde y no quiere ser discípulo de Cristo. Quiere ser y tomar las riendas de sí mismo y no obedecer al Señor. Somos llamados a ser seguidores del Señor, a permanecer en su palabra. Hay una porción para enlazarla con lo que es el discípulo y la oración, que cae como anillo al dedo con esto. Y está en Lucas capítulo 6. De Juan vamos a pasar a Lucas capítulo 6, porque el Señor, cuando fue a escoger a sus discípulos, hizo algo muy interesante. Capítulo 6 de Lucas, versículo 12 al 16. Y esto es algo que a mí me llama la atención cada vez que lo leo, porque, bueno, vamos a ver, me pregunto, ¿no? Y usted se va a preguntar lo mismo. Dice el texto aquí, Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar, habla del Señor Jesucristo, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Versículo 14 comienza a decir los nombres, no, de los seleccionados. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Aquí hay algo interesante en esta porción, pues el Señor llega el momento de escoger a sus 12 discípulos, los 12 hombres que iban a estar directamente en la clase VIP, si pudiéramos decir, ¿no? En la clase VIP, tomando directamente la enseñanza del Señor, y esos 12 hombres iban a ser los encargados de ayudar al Señor en su ministerio terrenal, pero luego iban a ser encargados de continuar la labor después que el Señor ascendiera a los cielos. Y mire usted la labor tan importante, que esa labor que ellos hicieron después que el Señor se fue, aún hoy, más de 2000 años, está siendo efectiva en los corazones de los seres humanos. Usted y yo somos un ejemplo de ello. Esta labor y esta decisión, esta elección, no podía tomarse a la ligera. Y lo vemos entonces en la actitud de lo que el Señor hizo el día previo o la noche previa de esta selección. Pues dice, en aquellos días, él fue al monte a orar. Lo primero que nos muestra es que el Señor va a un lugar apartado, va a un monte. La Biblia también nos dice, ¿no?, de que cuando oramos tenemos que ir a nuestro aposento, cerrada la puerta, y nuestro Padre que escucha en lo secreto nos ha de manifestar en lo público. El Señor nos enseña a que debemos apartarnos, ¿no?, para orar. En esta ocasión no era la excepción, pues el Señor se va a un monte. Y dice aquí que no solamente se apartó a un lugar a orar, sino que se pasó la noche orando. Se pasó la noche orando. Pensemos un poco en esto. Se va a un lugar apartado. Es normal. No llama mucho la atención. Pues en la oración íntima y personal, uno necesita, ¿no?, ese momento de tranquilidad. No llama mucho la atención. Pero dice que se pasó la noche orando. Se pasó la noche orando. ¿Cuántas horas habrá pasado el Señor orando? Otra cosa de lo que me pregunto es, ¿necesitaba el Señor Jesucristo, siendo el mismo Dios,
pasarse la noche orando, la noche entera orando, pasarse unas buenas horas de la noche orando. El Señor ya sabía quiénes iba a escoger o no. Es más, el Señor sabía que incluso uno de los que iba a escoger lo iba a traicionar más adelante. ¿Usted no se había preguntado antes por qué el Señor se pasó la noche orando? ¿Por qué pasarse la noche orando? No vemos muchas explicaciones acá en el texto, ¿no? Nos queda más que quizás pensar un poquito y usar un poco la imaginación. Podríamos decir quizás que el Señor se pasó la noche orando, ¿no? Porque era una decisión importante, ya lo dijimos hace un momento. Eran los 12 hombres que iban a seguir adelante con la labor, ¿no? Después que el Señor se fuera. Y podríamos decir también que se pasó la noche orando para que a nosotros, a los creyentes, nos quedara como ejemplo de que habrá momentos que tendremos situaciones en la vida que van a implicar que pasemos un largo tiempo orando. Cuando hablamos acerca de la oración, pensamos en que la oración, yo creo que tiene dos facetas y lo vemos explicado en la Biblia. La faceta, ¿no?, de aquella oración flash, una oración que usted va en el camino y usted alza sus ojos al cielo y se encomienda al Señor. Por ejemplo, va en la calle y dice, bueno, Señor, me encomiendo en tus manos, cuídame. Lo vemos en el caso de Nehemías, que cuando Nehemías iba a construir los muros, ¿no? Estaba ahí con todo el plan de ir a Jerusalén para levantar los muros y él estaba esperando, ¿no?, que el rey le favoreciera en su plan y lo dejara ir. Pues en un momento estaba ahí tan triste y le dice el rey, ¿qué te pasa, no? Que tu semblante está diferente, como que te noto decaído. Y antes de Nehemías hablar con el rey, le pide al Señor que le dé gracia delante del rey. Así, una oración flash, corta. Y él explica y el rey accede y lo deja ir. Pero hay oraciones que van a demandar tiempo y que van a demandar de nosotros, ¿no?, que nos volquemos con todo el alma, con todo el corazón, con todo lo que somos delante del Señor, porque es algo que es capital en nuestras vidas, que es algo que necesitamos la ayuda, pero de una manera milagrosa y poderosa de parte de Dios en nosotros. Y eso va a demandar no una oración flash. Ahora, déjeme decirle que la oración flash es resultado de una oración en la intimidad. No es lo normal que usted y yo vivamos de las oraciones flash. Lo normal es que la oración flash sea producto de la oración en la intimidad, de haber apartado ese tiempo con el Señor, de estar en la comunión con el Señor, de estar en contacto con el Señor y en el día a día, entonces, en ese flujo, ¿no?, de lo que es la relación con el Señor, estamos en contacto con el Señor y estamos en comunicación con el Señor constantemente. Pues entonces el Señor nos enseña a nosotros como sus discípulos que la oración es vital en nosotros. En su momento el Señor en Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal que se conoce, ¿no?, esa oración intercesora del Señor por sus discípulos, ruega el Señor que le ruega al Padre no que los saque de este mundo, sino que los guarde y que nosotros podamos mostrar su gloria y que seamos uno. Decíamos al principio, ¿no?, que debemos procurar nosotros como creyentes en Cristo y como congregación de forma particular buscar la unidad. El mundo hoy en día está a gritos, ¿no?, que nos unamos y que seamos uno, que juntos podemos, y pues como congregación tenemos que buscar la unidad. Y decía al principio, ¿no?, que si no buscamos la unidad en este tiempo, creo que los incrédulos nos están ganando, nos están llevando ventaja, porque deberíamos procurar, ¿no?, la unidad. Y el Señor oró así por nosotros. Pues el Señor está aquí previo a seleccionar esos 12 discípulos, esos 12 hombres importantes, y se pasa la noche orando. Sígase preguntando, ¿por qué el Señor, que todo lo sabe, que todo lo conoce, se tuvo que pasar la noche orando? Y algunos podrán decir, bueno, pero la oración fracasó, porque de los 12 uno salió malo.
En esa oración de la noche completa, el Señor, entiendo yo, que hasta por ese que iba a fallar, estuvo orando. Porque ese que falló estaba dentro del plan del Señor, porque uno, estaba escrito, tenía que traicionarlo y venderlo. Ese estaba dentro del plan del Señor también. Porque nada se escapa de las manos de Dios. ¿Usted cree que el COVID-19 tomó de sorpresa a Dios y que no estaba ya en el conocimiento de Dios que esto iba a pasar? Claro, el Señor lo sabe todo. Ahora nosotros no lo sabemos. Y el Señor nos está mirando desde arriba, viendo cómo vamos a y cómo estamos enfrentando la situación. Yo entiendo, ¿no?, que debemos buscar la manera de nosotros ser sabios y aprovechar las oportunidades, lo decía en uno de los mensajes, ¿no?, de ser entendido de los tiempos, escuchando la voz de Dios y cumpliendo con lo que tenemos que hacer como discípulos de Cristo. En su momento, el apóstol Pedro tuvo que entender, ¿no?, que Cornelio era también parte del plan de Dios. En su momento, el apóstol Pablo tuvo que aprovechar la oportunidad y cuando un grupo de hombres decían, acá tenemos la adoración de todos los dioses y tenemos uno aquí, por si acaso, al Dios no conocido, a ese también nosotros le tenemos un altar acá. Y Pablo dijo, pero a ese es que yo predico y ese es que él vino, ese es el que vino a morir en una cruz y a salvarnos nuestros pecados. Aprovechó la oportunidad y el creyente debe aprovechar las oportunidades para llevar el evangelio y para que las almas se salven. Yo recuerdo que hace muchos años vino un misionero a visitarnos. Nosotros cariñosamente le decimos el tío Eduardo. Y vamos a ir terminando, ¿no?, porque el tiempo ha ido avanzando. Nos quedan algunas cosas, pero vamos a ir avanzando un poquito. Y este hermano me llamó la atención que en un momento estábamos ahí viendo algunas cosas con un muchacho que andaba vendiendo algo por la calle. Y mientras él le ofrecía las cosas que estaba vendiendo, era como algo para un celular, un foro que estaba buscando. Y este muchacho estaba ahí vendiéndole y presentándole las cosas. Y en un momento cuando le estaba presentando eso, pam, pam, el tío Eduardo comenzó a ponerle conversación. Y mientras estaba ahí hablando con él, pam, pam, llega el momento, pum, que le comienza a hablar del evangelio. Y este muchacho recibió el mensaje y dijo que no iba a aceptar. Pues al día siguiente, como no encontró el accesorio con ese joven, al día siguiente nos encontramos con otro muchacho y pasó la misma situación. Comienza a presentarle los productos, pam, pam, y comienza a ponerle conversación y tú comienza a hablarle del evangelio. Pero este joven sí aceptó a Cristo y oró ahí con nosotros y aceptó al Señor. Eso debemos hacer usted y yo, aprovechar las oportunidades, que sí quizás ahora, bueno, no podemos estar quizás relacionándonos con las personas, pero debemos aprovechar las oportunidades. Hay un culto evangelístico que hacemos por acá, por esta vía, invitar personas para que se conecten. Compartimos el mensaje, ¿no?, a través de las redes y bueno, pues tome el link y compártalo con sus amigos, que podamos hacer discípulos. Eso debe ser el Señor. Y el discípulo va a venir escuchando el mensaje del maestro, escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Pues entonces el Señor está aquí seleccionando estos 12 y al día siguiente llama a estos 12 apóstoles. Llama a estos 12 hombres y de los 12 había uno que lo iba a traicionar. Pero lo que llama la atención es que el Señor se pasó la noche orando, sabiendo todo lo que iba a acontecer, sabiendo quiénes iban a ser seleccionados. Nos deja a nosotros el ejemplo de que como discípulos de Cristo, la oración debe ser fundamental en nuestras vidas. En ocasiones hacemos lo contrario. Cuando tenemos una decisión por delante, algo que tenemos que hacer, comenzamos a pensar, comenzamos a analizar, a sacar numeritos, pum, pam, a planificar y de último oramos. Cuando debe ser todo lo contrario. Lo primero que tenemos que hacer es orar. Y no es que yo vengo, pan, oré un momentito y ya. Bueno, me voy. Lo primero que me llegue a la mente, eso lo hago. Es orar al Señor. Y si eso nos va a demandar pasarnos una noche orando por eso, o pasarnos días orando por eso, pero que estemos seguros que el Señor nos ha hablado para tomar
la decisión correcta en las cosas que tenemos que hacer. El Señor nos deja a nosotros ese ejemplo y nos deja también el ejemplo a nosotros. Regularmente el Señor lo hacía muchas veces y lo hizo, que se apartaba a un lugar. Mientras estaba la multitud allí, el corre, Él se apartaba a un lugar. A veces nosotros estamos tan involucrados y acá en los ministerios y que tenemos que hacer y hacer allí y hacer allá. Y lo último que hacemos es orar por las cosas que tenemos que hacer, pedir la guía de Dios y actuamos de forma impulsiva, sin buscar la guía de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la guía de Dios. Ahora habrá momentos en los que tenemos que decidir de una manera, hay cosas no que requieren una decisión oportuna y rápida. Pues aquel que está en comunión con el Señor, que está en oración con el Señor lo va a iluminar en ese momento para que tome una decisión correcta. Y en ocasiones las decisiones y las cosas van a llegar a veces de una manera accidental, hasta ni siquiera nosotros esperándolo. Y eso es el Señor obrando en nuestras vidas para que nosotros, siendo guiados por Él, hagamos las cosas de la manera correcta para honra y gloria de su nombre. Cuando hagamos las cosas, siempre vamos a ver si lo que estamos haciendo está siendo de bendición para otros. Esa es una de las razones, ¿no? Y de los motivos que vemos de si lo que estamos haciendo es guiado por el Señor, si está siendo de bendición para otros, si hay paz en lo que estamos haciendo, si eso provoca paz, si no hay roces, choques, eso va a mostrarnos a nosotros si es lo correcto de parte del Señor. Y que busquemos siempre la guía de Dios. La oración debe ser algo capital en nuestras vidas. Y para terminar, le voy a leer solamente algunas frases, ¿no?, de lo que es la oración, para que nos quede, ¿no?, esa importancia de la oración en nosotros. Las grandes batallas se ganan de rodillas. No es haciendo acá, pum, pam, yendo por aquí, por allá, como Bob Bunny, ¿no? Sino en ocasiones no, de rodillas. Muchas batallas nuestras las vamos a ganar de rodillas. La oración debería ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Esa llave, ¿no?, que abre el día, que comenzamos el día, y también el cierre, ¿no?, de la puerta para la noche. Comenzamos el día orando, terminamos el día orando. La oración no cambia a Dios, pero sí cambia a aquel que ora. No oramos para que, como dicen algunos, no doblarle la mano a Dios para que haga lo que nosotros queremos. Dios no cambia y Él va a obrar de acuerdo a sus atributos, de acuerdo a su poder y a su voluntad y a su plan. Pero sí, a través de la oración, Dios nos va a cambiar a nosotros. Nos va a guiar y a moldear de acuerdo a su plan y a su voluntad. La oración es un verdadero descanso. Qué paz y qué tranquilidad hallamos cuando oramos. Cuando volcamos nuestras preocupaciones, todo aquello que nos carga y que nos aqueja, ponerlo en las manos del Señor, echando sobre Él nuestra carga para que podamos hallar descanso. Y por último, la oración es la respuesta más espontánea del corazón que cree a Dios. Cuando una persona, cuando un creyente ora, está mostrando verdaderamente que cree en Dios y que le cree a Dios. Pero cuando no oramos, entonces estamos confiando en nosotros. Y decimos, no, Señor, yo no creo que tú puedas actuar y que puedas resolver esto, no. Esto lo tengo que resolver yo. Pero cuando oramos, entonces mostramos verdaderamente que le creemos a Dios. Como discípulos del Señor, hemos de guiar a otros a seguir al Señor, no a seguir a hombres, no a siguiéndonos a nosotros. Preparamos a otros para que sean seguidores de Cristo, siendo nosotros también seguidores de Cristo, siguiendo al Maestro, siguiendo el ejemplo del Maestro. El Señor nos dejó un ejemplo tremendo. Se apartaba a un lugar a orar, pero en su ocasión se pasaba mucho tiempo orando por las cosas que eran verdaderamente importantes.
Ahora, ¿cuáles son aquellas cosas que son importantes en tu vida y en la mía? Quizás las que sean importantes para usted no sean las mismas para mí, pero si fuéramos sinceros, si fuéramos honestos, todas las cosas en nuestras vidas, todas son importantes. Aún las decisiones o las cosas que pensamos que son triviales. Cada cosa que hacemos es importante y en cada cosa hemos de glorificar, buscar glorificar y honrar a nuestro Señor, siguiendo las pisadas del Maestro. Vamos a orar. Padre nuestro, Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra podemos recordar tantas cosas y aprender, oh Dios, aprender de ti, de las enseñanzas que tú tienes para nosotros como hijos tuyos, como discípulos tuyos. Tú deseas que podamos permanecer en tu palabra, que podamos obedecerla, que enseñemos a otros también, que practiquemos la oración, que busquemos, oh Dios, tu rostro siempre, tomando decisiones sabias, buscando honrarte con nuestras vidas y siendo discípulos que den gloria a tu nombre. Bendícenos, oh Dios, como creyentes. Bendícenos, Señor, como congregación. Te damos gracias por todo este tiempo que tú nos has dado, Padre, para poder venir delante de ti de una manera virtual, de una manera distinta, pero entendiendo los tiempos y reconociendo que también este tiempo ha sido de muchísima bendición para nosotros. Hemos aprendido de tu palabra, hemos compartido juntos, hemos orado juntos y te hemos glorificado juntos. Señor, ayúdanos y dirígenos en lo que viene por delante. Ayúdanos a poder ser sabios, a ser entendidos de tu voluntad, a glorificarte, a ser prudentes, a honrarte. Gracias, Padre, por los hermanos aquí presentes, aquí conectados. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias porque tú eres el primer interesado y tienes el deseo, Señor, de guiarnos y dirigirnos. Y eso lo tendremos a la luz de tu palabra y en conexión en la oración contigo. Bendícenos y guárdanos. Guarda a cada uno de tus hijos, no solamente de nuestra congregación, no solamente de nuestra ciudad, no solamente de nuestro país, sino de todo el mundo. Cada creyente en Cristo Jesús en todo lugar. Bendícenos y dirígenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.